¿Alguna vez te has preguntado que muchas cosas tienden a repetirse desde que tenés memoria? ¿Qué tal aquella manifestación o protesta en tu país que en el momento causó revuelo en las noticias, pero que después se esfumó y solamente quedó en la memoria? O quizá ya ni está en la memoria colectiva. O la protesta donde se les dijo a los manifestantes que sus demandas iban a ser escuchadas. Sin embargo, pasaron los años y realmente nunca se solucionó el problema. Luego nos damos cuenta que una nueva protesta o manifestación aparece con un tema nuevo de debate. ¿O por qué con nuevas generaciones aparecen políticos del pasado y estas nuevas generaciones no entienden el bagaje corrupto de X personaje? ¿Por qué es tan fácil que las masas en un tiempo determinado sigan a ciegas a un personaje que sobresale en la escena política? ¿Qué tal de los momentos en que las masas parecen obedecer lo que se les diga, aunque sean golpeados anímicamente, como sucedió con la recesión económica de 2008 y lo sucedido en 2020? Según los datos de YouTube, nuestra audiencia va desde personas de 25 años a personas de 60 años, siendo las personas de 35 a 54 años la mayoría. Con esto en mente pensemos, ¿cuántas veces un grupo de personas salió a la calle a manifestarse desde que tenés memoria? ¿Cuántas veces las personas en tu país tuvieron un golpe anímico a nivel de masas? Estamos hablando de momentos de protagonismo u organización de grupos por un fin común donde un gran número de personas se unen versus momentos de golpes anímicos donde la gente no pareciera estar interesada en ser protagonista y solo van con la corriente. Bueno, hubo un científico llamado Alexander Chizevsky que falleció en 1964. Chizevsky notó estos patrones repetitivos y se dio cuenta que siempre suceden en un modelo de sube y baja, como si fuera una onda. Él le llamó el proceso histórico universal. Incluso con la historia oficial, que no tenemos duda que ha sido alterada, y donde quizá pasó por procesos de copia carbón donde supuestos diferentes momentos de la historia comparten el orden de sucesos, podemos ver que el proceso histórico universal de subidas y bajadas se repite. Chizevsky logró ver en el Sol y sus manchas una conexión psíquica en las masas que va de la mano con el proceso histórico universal de subidas y bajadas. Cuando el Sol no produce manchas, y al que los astrónomos le llaman el mínimo solar, es cuando la gente está desinteresada en rebelarse, fácil de obedecer y con el ánimo bajo. Mientras por otro lado, cuando el Sol está produciendo su máxima cantidad de manchas, los comportamientos se invierten y vemos a las masas con muchas ganas de organizarse, rebelarse y su euforia al máximo. A manera de referencia, 2020 fue tiempos de mínimo solar y hoy en 2023 nos estamos aproximando al máximo solar del ciclo solar actual. Con esto de los ciclos solares hablamos de ciclos de aproximadamente 11 años, donde el inicio es el punto más bajo y en la mitad del ciclo es el punto máximo. Las evidencias del comportamiento de las masas nos muestran cada vez que lo propuesto por Chizevsky se puede palpar. Un gran porcentaje de personas están listas para ser protagonistas en respuesta a lo sucedido en 2020 y parece que nos acercamos a un clímax de manifestaciones y acciones de las masas. A esta gran contribución de Alexander Chizevsky, nosotros le hemos agregado algo más. Las agendas de los gobiernos y el sistema cambian acorde a lo que las masas están más prontas a realizar. No sería sorpresa los golpes bajos de 2008 con la crisis económica y lo sucedido en 2020. Al igual no sería sorpresa la no censura que tuvo YouTube y las redes sociales entre 2012 y 2015, cuando estábamos en máximo solar y donde fue un corto momento de bonanza de cuestionamientos filosóficos y existenciales de las masas. Es como si los gobiernos supieran que esto va a suceder y cuando se puede dar una supuesta libertad se puede ofrecer, pero cuando hay que quitarla, se quita. Si analizamos lo que está pasando actualmente en el camino hacia el próximo máximo solar, notamos más ganas e interés de participar de las masas. No hay duda que los temas existenciales están tomando el discurso de muchas personas para entender lo que está pasando alrededor. Así que con toda esta introducción, les presentaremos a manera de documental la serie que hicimos leyendo un capítulo escrito por el mismo Alexander Chizevsky antes de su fallecimiento, donde hace 100 años describía muy bien lo que se iba a repetir seguidamente y que con lo que podemos observar lo vemos suceder también frente a nuestros ojos. Dice, partiendo del postulado evidente de que la fuerza del Sol determina la distribución en el tiempo de los movimientos populares de masas, por medio de su impacto en los aparatos neuropsíquicos de los seres humanos, elevando su excitabilidad y agudizando sus reflejos,
consideré necesario hacer un análisis detallado, desde ese punto de vista, de todo el material histórico que había acumulado durante el proceso de la investigación. Estamos hablando que el Sol tiene efectos neuropsíquicos en los seres humanos. Con este objeto inicié un análisis psiquiátrico-psicológico del material histórico para cada suceso histórico en particular. Estudié detalladamente los diferentes cambios y oscilaciones en el curso de los procesos psíquicos de las masas populares, en cuanto esos procesos podrían ser detectados por investigaciones históricas especializadas. Por procesos psíquicos en este caso me refiero a cierto tipo de estados de ánimo de las masas expresados objetivamente en los correspondientes comportamientos de las masas y de las personas que las lideran. Llevé adelante este trabajo desde un punto de vista tanto psicológico como psiquiátrico, estudiando detalladamente la desviación de la norma definida en el comportamiento de las masas. Así logré estudiar al mismo tiempo los procesos psicológicos internos de las masas y la correspondencia de estos procesos con determinados estados de la actividad solar, pero desde un único punto de vista inicial. Este trabajo me sirvió de base para la creación del estudio de los movimientos de masas. La investigación de la correspondencia entre el comportamiento de las masas populares durante varios sucesos históricos y los procesos de formación de manchas solares me permitió llegar a la siguiente conclusión general. Los prolongados movimientos de masas fluyen de acuerdo con el ciclo de la actividad solar y revelan con ese ciclo oscilaciones sincrónicas. El comportamiento de las masas, que se expresa en varios grados de excitabilidad neuropsíquica, sufre oscilaciones completamente paralelas a las oscilaciones en la intensidad del proceso de la formación de manchas solares. Al analizar el curso de cada suceso separadamente y comparar luego sus etapas conocidas con las etapas de otros sucesos históricos de periodos análogos de actividad solar, no fue difícil llegar a la conclusión de que, a pesar de la falta de todo tipo de relación entre ellos, estos fluyeron como si siguieran el mismo cauce, realizando en determinados momentos análogos ascensos, virajes y caídas. Sobre la base de esta conclusión consideré posible, para la comodidad de la investigación, dividir en 4 épocas cada ciclo histórico universal nuestro en relación con los procesos psíquicos que fluyeron en él, y les adjudiqué los siguientes nombres. Número 1. Época de mínima excitabilidad. Número 2. Época de incremento de la excitabilidad. Número 3. Época de máxima excitabilidad. Número 4. Época de disminución de la excitabilidad. En relación con los resultados objetivos de los diferentes grados de excitabilidad con la actividad humana, dividí cada uno de esos ciclos en 4 épocas que describen la actividad social de la humanidad. Número 1. Época de mínima actividad. Número 2. Época de incremento de la actividad. Número 3. Época de máxima actividad. Y número 4. Época de disminución de la actividad. El tiempo que ocupa cada época o las magnitudes de tiempo tomadas proporcionalmente a la duración del ciclo, en proporción con un periodo de 11,1 años comprende: época 1, 3 años, época 2, 2 años, época 3, 3 años, época 4, 3 años. Por supuesto hay que considerar estas generalizaciones desde el punto de vista de la síntesis histórica, como un esquema preliminar de suficiente confiabilidad. En estrecha relación con las características de la época del ciclo, está la posibilidad de formación de tales o cuales coyunturas político-militares internacionales y estatales que provocan los fenómenos históricos sociales. A continuación formularé el material general de las características sociales, psiquiátrico-psicológicas para cada época de nuestro ciclo. Estas representan las formas ideales que yacen en la base de cada ciclo liberado de los fenómenos casuales de alcance temporal o geográfico. No hay duda de que todos estos fenómenos son en realidad incomparablemente más complejos de lo que se muestra en mis caracterizaciones esquematizadas. Todos ellos tienen una gran cantidad de desviaciones en distintas direcciones, pero todos se justifican en cualquier momento histórico. Hay que observarlos como una tendencia general cuyas causas radican en los aparatos fisiológicos del ser humano, pero que gracias a tales o cuales actividades artificiales organizadas pueden desviarse en distintas direcciones, justificándose solo en rasgos generales pero esenciales. Y aquí hacemos una pausa porque es bastante rescatable que el mismo Chizevsky nos esté hablando de que los procesos pueden ser más complejos, pero él sí puede ver una tendencia de cómo el proceso se comporta, lo cual lo va a seguir explicando en este estudio.
La siguiente página nos va a mostrar, de hecho, el diagrama que él usa y de dónde él parte después para explicar lo del sol. Pero aquí vemos que en cualquier fenómeno social empieza como un punto bajo, hay un aumento, un punto alto y disminuye, ¿no? Y en este punto alto, acá él determina, según sus cálculos, de hecho acá nos dice proporción de la cantidad de surgimientos de sucesos históricos respecto de los años y periodos del ciclo, deducción promedio mayor a 500 años. Entonces toma los datos desde el siglo XV al siglo XIX, aproximadamente 500 años, y la mayoría de eventos importantes de cambio se dan en esta parte de acá. 60% de esos hechos, los demás están obviamente distribuidos en las otras etapas del ciclo. Pero seguimos leyendo, dice, primera época del ciclo histórico universal, periodo de mínima actividad. Los rasgos característicos de este periodo son los siguientes: separación de las masas, indiferencia de estas por las cuestiones políticas y militares, estado de ánimo pacífico de las masas, condescendencia, tolerancia, etc. Esta tolerancia nos llama mucho la atención porque el 2020 fue un tiempo así. La aparición de estas señales en las masas activas de la humanidad en el primer periodo del ciclo es acompañada generalmente por una falta de deseo de luchar por cualquier tipo de ideal o derecho, y por eso acarrea la capitulación, la sumisión como prisioneros, la entrega de las armas, la huida del campo de batalla, etc. El comportamiento de individuos aislados o de grupos enteros fuerza a las esferas gobernantes a tomar medidas pertinentes. La apertura de relaciones diplomáticas, la firma de armisticios con el enemigo y finalmente la paz, la capitulación con condiciones desfavorables, la declaración de neutralidad, la disolución del ejército, etc. Hacemos una pausa por acá porque el 2020 fue una época así, por lo menos de mínimo solar, y nos llamaba la atención que hay una declaración de neutralidad, la capitulación con condiciones desfavorables. Entonces, muchos de estos rasgos los vimos en el 2020. En las memorias de contemporáneos y investigaciones históricas, este periodo está señalado por un estado de ánimo general pacífico, la falta de deseo de entablar cualquier tipo de disputa, la finalización de las acciones militares y la celebración del principio de no intervención en muchos campos de la vida política y militar, tanto internacional como nacional. Generalmente estos hechos se explican por un debilitamiento de las fuerzas morales y físicas, por un cansancio neuropsíquico posterior a las agitaciones vividas, la pérdida de la unidad estatal, la interrupción de la influencia de las causas que antes contribuían a la unificación, la ineptitud para combatir, la caída o la partida de los líderes que han perdido la confianza en las masas y el poder sobre ellas, etc. La vida política se ensordece, es oprimida, el gobierno se convierte en una pesada prensa, la persona pierde su individualidad en la vida política, creciendo en la esfera intelectual, lo constriñe el mecanismo estatal, la protesta del individuo es insignificante, sufre violencia y la tolera como si fuese algo debido. El alboroto dinámico es reemplazado por el apaciguamiento. La aspiración de la humanidad en otras esferas de la vida también va cambiando de aspecto. La corriente de la vida social, al caer en el cauce del apaciguamiento y la paz, podríamos hablar de una falsa paz, ¿no?, tiene la posibilidad de dirigir su curso calmo hacia la obtención de otros objetivos, hacia la resolución de otros problemas. Aquí se origina la actividad espiritual del ser humano, se crean sus valores culturales, obtienen prioridad en la vida social el arte y la ciencia, cambiando los turbios despojos de los días recientes y despreciando con sus logros todo lo creado a prisa y precariamente. En un periodo de actividad mínima, la humanidad aspira al apaciguamiento, descansa en las inquietudes de los años precedentes y reúne fuerzas físicas para una nueva época de agitaciones que se acerca inexorablemente. Muchos de esos rasgos los hemos visto 2020-2021 y pareciera que el ritmo o el ciclo de esos comportamientos de las masas lo seguimos viendo, ¿no? La investigación de los sucesos históricos que tuvieron lugar en el primer periodo permitió definir una serie de hechos, de acuerdo con los cuales el periodo de excitabilidad mínima favorece la conclusión de tratados de paz, las expediciones de conquista de carácter no masivo, las capitulaciones, las ocupaciones, la interrupción máxima de parlamentarismo, el fortalecimiento del poder autocrático o del gobierno de unos pocos. Esa sería la primera época que cubre un 5% de eventos en estos 500 años de análisis histórico que hizo Chizevsky. Vamos con la segunda época, dice: segunda época del ciclo histórico universal, periodo de incremento de la actividad. La complejidad histórica y psicológica de este periodo
exigía investigaciones mucho más amplias, como resultado de las cuales hemos reunido una gran cantidad de material relacionado con la época. Aquí será necesario que nos limitemos a ciertas observaciones esquemáticas. Ya desde el comienzo, este periodo en las obras históricas se caracteriza por un incremento significativamente mayor de la actividad de las masas que en el periodo precedente. Aún no hay unidad entre ellas, de a poco comienzan a organizarse nuevamente los grupos y partidos que se han separado en el periodo de excitabilidad mínima. Se designan líderes, se definen programas. El poder de sugestión aparece de nuevo en las masas. Hombres de Estado, comandantes militares, oradores y la prensa recuperan su importancia. Las cuestiones políticas y militares empiezan a aparecer sobre el horizonte de la vida social aplacada y se van exacerbando gradualmente. La concentración en temas militares o políticos homogéneos con la presencia, por supuesto, de causas que predisponen a ello va creciendo gradualmente. Empiezan a dominar las ideas orientadas hacia las masas. Aún en la solución de importantes cuestiones de Estado se advierten oscilaciones e indecisiones. Aún las conclusiones no han madurado definitivamente, pero ya pueden resonar los preparativos para la guerra. La situación internacional se complica, sin embargo no se resuelven. Todavía entrar en un conflicto abierto a declarar la guerra. Se demoran esperando que se acerque el momento y presintiéndolo en el curso del aumento gradual de la excitabilidad general de las masas. En efecto, pronto, durante 1 o 2 años, o a veces menos, prevalece la unánime exigencia de las masas dirigida a la resolución de tal o cual cuestión. Ahora, hasta las personas que están alejadas de los asuntos políticos o militares están obligadas a unirse a algún grupo político o militar. Es como si la saturación de una solución social produjera la caída de cristales sobre cuyas superficies se precipitasen sucesivas capas. De este modo, cuando el medio está saturado, solo queda introducir en él un principio organizador, en cuyo alrededor se forman capas ideológicamente idénticas. Cuando escuchamos grupo político-militar, también podemos pensar en bandos de grupos organizándose, no necesariamente político-militar, pero tratando de unirse tipo movimiento también. Al final de la segunda época, que puede adquirir gradualmente un carácter confuso, impaciencia y el nerviosismo de las masas populares, advertimos uno de los más importantes fenómenos de la vida político-militar de la sociedad: la aspiración a la unificación de las diferentes nacionalidades que forman una misma comunidad con el objeto de defenderse o de atacar y fusionar los diferentes grupúsculos políticos para oponerse a otros. La importancia de esta época consiste en que supone una base para el desarrollo ulterior de los sucesos históricos. Durante la extensión de un ciclo dado, en una sociedad humana dada, y en parte predeterminada su pasaje al periodo de máxima excitabilidad. La época analizada no siempre ocupa un mismo intervalo de tiempo, y tampoco en todas las sociedades humanas. Su extensión o su brevedad son definidas, por una parte, por el estado de la actividad solar, y por otra, por la pluralidad económico-política y otros factores. Además, determinada sociedad se manifiesta de distintas formas, dependiendo de tales o cuales causas. En el segundo periodo hay que distinguir 3 importantes fases en orden de su incremento gradual: el surgimiento de las ideas en las masas, la agrupación de las ideas y la detección de una idea fundamental en las masas de determinada sociedad humana, hacia el momento inicial del tercer periodo. Estas 3 subfases se las explica acá. Dice: número 1. El surgimiento de las ideas fundamentales durante la primera fase del periodo depende directamente de factores estatales internos de tipo económico-político y de factores internacionales de tipo político-militares, que en este caso tienen una importancia equivalente: la situación económica de un Estado, el grado de organización y estabilidad del poder y del aparato estatal, la situación internacional, amenazas de guerra. Esto resuena, ¿no? Bloqueos, ocupaciones, etc. Y también las diferentes ideas que circulan entre las grandes masas. Si en determinado momento y en determinada comunidad no hay ningún factor de insatisfacción con el orden de cosas existente, los fenómenos previamente señalados pueden no aparecer, con lo cual el curso del ciclo será relativamente más o menos tranquilo. Sin embargo, no hay garantía de que en un desarrollo posterior del ciclo no aparezcan violentas complicaciones. En realidad, casi siempre, incluso con la mínima presencia de causas de excitabilidad, el último periodo puede caracterizarse por sucesos particulares, con la aparición local de las masas. Número 2. Los portadores de las ideas que surgen de esta manera pueden servir como centro psíquico de la formación de grupos diferentes unidos por la misma base de ideas. Este proceso fluye en correspondencia con la conciencia de clases,
el grado de seguridad material y las características particulares de cada individuo por separado. Los grupos así formados pueden promover un nuevo líder salido de su propio medio para subordinar su desequilibrio psíquico a un centro psíquico definido, donde se sumen ideas accesorias, transformándose en directivas uniformes y creando fórmulas definidas de acción que organicen al grupo. Esto de que nuevos líderes salen, lo hemos visto, o pareciera que estamos viendo vestigios de ese tipo de líderes. Y decimos líderes que quizá podrían hasta ser financiados por muchas personas nada más para que vengan a llenar ese vacío en las masas, ¿no? La tercera fase se desprende de la segunda y consiste en el descubrimiento de una idea superior que absorba muchas ideas del grupo en la unificación de un conjunto de grupos separados alrededor de un centro superior que subordine a la masa y en concentración de la masa en una única idea. A veces las tres fases de la segunda época se desarrollan de forma completamente mecánica, sin la participación organizadora de los individuos activos, con lo cual se preparan efectos completamente inesperados de la unidad de las masas mientras se aproxima el comienzo de la tercera época del ciclo, un periodo de máxima actividad. De este modo se gesta la necesidad de resolver en primer lugar la primera cuestión fundamental que agita a las masas de dicha sociedad humana. Que vamos ya por la tercera época del ciclo histórico universal, periodo de máxima actividad. Es una etapa importante en el desarrollo de cada ciclo, que resuelve en determinados momentos históricos universales los problemas históricos más importantes y sienta las bases de nuestras épocas históricas. Impulsa a la humanidad a las mayores locuras y a los mayores beneficios. Materializa las ideas en la vida por medio del derramamiento de sangre y del rechinar del hierro. Si quisiéramos caracterizar este periodo de forma histórico-comparativa, deberíamos repetir los hechos más importantes de la historia universal. Todos ellos, como las comparaciones realizadas entre la actividad del Sol y el ser humano han mostrado, ocurrieron en una época de intensa actividad solar. En ese periodo tuvieron lugar las grandes revoluciones y las grandes confrontaciones entre pueblos, que dieron comienzo a nuevas eras en la vida de la humanidad. Es una época sobre la cual los líderes populares se equivocan al pensar que tales épocas no se repetirán en la historia. Aquí no podemos detenernos en el análisis de la gran e importante cantidad de materiales reunidos durante la investigación del periodo de máxima excitabilidad. Señalaremos solamente los factores principales, cuya presencia en las masas condiciona por sí misma el surgimiento y el desarrollo de sucesos decisivos en las comunidades humanas. Número 1. La acción estimulante sobre las masas de líderes populares, comandantes, oradores, la prensa, etc. Número 2. La acción estimulante de los estados de ánimo e ideas orientadas hacia las masas. Número 3. La rapidez de la excitabilidad desde la unidad del centro psíquico. Número 4. La amplitud del alcance territorial por el movimiento de masas. Número 5. La integración e individualización de las masas. Nunca la influencia de los líderes, comandantes, oradores, la prensa, etc. alcanza una fuerza tan grande como durante el periodo de máxima intensidad de la actividad del Sol en la formación de manchas solares. En este periodo a veces resulta suficiente una palabra dicha en el momento justo o un simple gesto para movilizar a ejércitos enteros y a las masas populares. Una señal del líder atrae hacia el estandarte a diversas nacionalidades incluidas en un mismo estado, a los partidos incompatibles que conforman la sociedad. En esta época la palabra del líder, una palabra alada, realiza un trabajo asombroso. La escuchan y la obedecen, y mientras tanto, flujos enteros de exhortaciones que en el periodo de mínima actividad resonaban a cada paso, a veces no llevan al resultado deseado. Ahora, hasta el nombre del líder pronunciado en voz alta provoca un poderoso volumen de entusiasmo. Las masas marchan ciegamente detrás del líder. Esto ciegamente llama mucho la atención, sin pensar, arrebatadas por agudos éxtasis y excitación. De este modo, las personalidades dotadas son designadas por las masas a pesar de las normas de la tradición y lo establecido por las normas. Y es así que en la cumbre de los movimientos de masas vemos a los más grandes genios militares y políticos que la humanidad ha conocido, líderes espirituales, campeones de la libertad, fundadores de diversas asociaciones humanas, todos ellos que atravesaron una multitud de gente como claras encarnaciones de las aspiraciones de las masas en determinado momento. Ya las encabezan y con su ayuda sientan el principio para nuevas formaciones humanas, para nuevas formas de vida social, para nuevos tipos de búsquedas espirituales. Planteos similares, como lo muestra una investigación especializada, pueden realizarse solo en el caso
en que se unan las masas, lo que se observa principalmente en las épocas de fortalecimiento de la actividad solar. Entonces hacemos una pausa porque en esa actividad de máximo solar, las masas logran juntarse bajo objetivos comunes y aparecen líderes o aparece un líder. No tienen menor importancia las ideas que circulan entre las masas en el periodo de máxima excitabilidad. En este caso, la influencia de la agitación transmitida de boca en boca y por medio de la prensa puede decidir el resultado de tal o cual movimiento político o militar. Que mencionan la prensa, que juega un papel desinformador y a la misma vez puede crear el efecto opuesto, que puede estar desinformando tanto que el grupo que supuestamente está recibiendo entonces se rebele y entonces venga bajo una misma causa, ¿no? Haciendo justicia, el periodo de máxima actividad puede ser llamado periodo de revelación del rostro de las masas populares y de resonancia de la voz del pueblo. Los historiadores están estancados en un callejón sin salida frente a los hechos que muestran que las ideas de las que no se atrevían a hablar 1 o 2 años antes ahora se expresan abierta y osadamente. Aquello que fue censurado ahora se puede hablar, por lo menos así lo interpretamos. Las masas se volvieron impacientes, inquietas, excitadas, empiezan a levantar la voz, a exigir, a tomar las armas. Las manifestaciones se vuelven más maliciosas y hostiles. Las reuniones populares no se desarrollan pacíficamente. Las masas exigen autoritariamente, con una espada en las manos, el reconocimiento de sus resoluciones. Los impulsos ya no se contienen e inmediatamente captados por las masas, llevan al derrocamiento de todo lo que preocupaba y agitaba las mentes. Los caprichos y excesos individuales de repente se vuelven ley y se castiga a todo aquel que intente oponerse a ellos. Domina a la población un profundo odio hacia sus enemigos que son eliminados. En épocas así, cuando el pueblo empieza a hablar, solo cabe someterse o rendirse. A veces en un periodo de máxima actividad, un motivo muy pequeño es suficiente para que las masas se enardezcan, se subleven o vayan a la guerra. Incluso un rumor librado a los oídos de las masas puede acarrear una agitación general y una rebelión, lo que en un periodo de mínima actividad provoca, por lo general, una discusión pacífica. En el tiempo analizado excita a las masas e inspira levantamientos, guerras y demás episodios sangrientos. Las masas sienten avidez por el movimiento. Las tropas son contenidas con dificultad. Los soldados tienen a la rebelión y el pueblo a la anarquía. En resumen, la excitación crece desmesuradamente. Es como si el organismo humano exigiese una descarga. Se observa un violento cambio del tono neuropsíquico de las masas y un crecimiento neuropsíquico de la reacción de los estímulos externos. Los individuos no están en condiciones de reprimir su excitabilidad reflexiva exacerbada, revelando reacciones desmesuradas incluso a estímulos débiles e insignificantes. Las notas de contemporáneos atestiguan la sorprendente rapidez con que se propagan los levantamientos populares y en general los movimientos de masas que tienen lugar en un periodo de máxima actividad. Estas son algunas características de la velocidad de propagación de los levantamientos extraídas de distintas fuentes. Un levantamiento abarcó todo el país con una extremada rapidez. En pocos días se pusieron de pie enormes distritos. Todas las poblaciones se unían a los sublevados como respondiendo a la señal de una varita mágica. La rebelión se propagó por el estado con la velocidad de un huracán. El levantamiento interrumpió casi al mismo tiempo en distintas partes del país, arrastrando detrás de su estandarte enormes multitudes de gente. El rumor del levantamiento se extendió por todo el país con la velocidad de un trueno. La llamada de la guerra internacional se apoderó de enormes extensiones y todas las poblaciones, desde las pequeñas hasta las grandes, tomaron parte de la sublevación. No en vano, ya Tito Livio llamó peste contagiosa a los conflictos sociales. Además de la rapidez de la propagación de los movimientos de masas, hay que señalar la importancia del alcance territorial. En realidad, un levantamiento que ha comenzado en cualquier lugar de un estado puede, bajo determinadas condiciones, penetrar en países vecinos. La historia ofrece ejemplos en que las guerras, los levantamientos y otros movimientos de masas han abarcado, en un breve intervalo de tiempo, enormes extensiones territoriales, los territorios de muchos pueblos y hasta continentes enteros. Así que dejaremos la primera parte hasta acá. Vemos que Chizevsky habla ya de 3 etapas. Habló de la etapa número 1, la 2 y la 3, que es la de máxima actividad, y la relaciona cuando hay máxima cantidad de manchas. Y vemos que pues la gente como que encuentra grupos donde pueden unir diferentes ideales, y aunque 2 ideales parecieran diferentes, logran encontrar y empiezan a juntarse y hay un sentido como de unidad. Sin embargo, pensamos que si la
sociedad se ha comportado así, puede haber mucha desinformación a la misma vez, pero que la energía está ahí presente. Entonces vamos a terminar el video por acá. En las próximas 2 partes abarcaremos más de lo que él habla, porque es una etapa, como pueden ver, que lleva mucho, y después también abarcaremos cómo él pone esto ya en comparación con lo que hace el Sol, y es impresionante cómo hay demasiados paralelismos con los movimientos de masas, y también analizar otros fenómenos que han pasado en el pasado y cómo él los logra resumir en números, en cantidades, matemáticamente hablando. Y si es así, entonces tendría mucho sentido porque los que nos controlan o los que se hacen llamar controladores lo saben y aplican agendas basadas en el momento en que la masa se está comportando. Y no es coincidencia que pasamos un 2020-2021 en un tiempo de etapa número 1 cuando los ánimos están bajos, hay mucha tolerancia, hay mucha obediencia, entre comillas, de las masas, pero va a haber un aumento de energía y estamos esperando que quizá haya un aumento también de esa excitabilidad y que las reacciones de las personas quizá cambien. Entonces nos quedamos en la primera parte hablando de lo que es este ciclo 3, llegando a ese clímax y describiendo qué cosas pasan por ahí. Hablamos, por ejemplo, del surgimiento de líderes. No es sorpresa saber que el señor Trump apareció en el pasado máximo solar por ahí de 2014. Y ahorita al parecer estamos viendo como vestigios de líderes populares que van como emergiendo a ser ese tipo de salvadores, a tomar ese rol de que son antisistema, pero quizás hasta cierto punto son parte del show. Vamos a hablar en esta serie de cómo las energías están ahí, el potencial de la gente para tomar cosas por sus manos están ahí, pero que se creen distracciones para que esas energías se desperdicien también puede pasar. Nos quedamos en esta parte de continentes enteros, vamos a continuar la lectura y también vamos a ir ilustrando y también comentando. Dice por acá, como base de lo anteriormente expuesto aparece la unanimidad de las masas. O sea, la gente empieza a unirse como en movimientos que en este periodo se delinea claramente con la resolución de algunas cuestiones políticas y militares. Ahora, a un llamado de líder pueden reunirse bajo los estandartes militares decenas, centenas y miles de personas animadas por una misma idea, por un mismo deseo. En lugar de la enemistad, reina la unanimidad y la idea general enciende las mentes. Esta unanimidad en periodos de máxima actividad es capaz de milagros. Incluso los que hace poco eran enemigos pueden volverse amigos para enfrentarse juntos a un peligro más fuerte y amenazante o para resolver alguna cuestión en común, importante para todos. En momentos semejantes se esfuman parcialmente la nacionalidad, el partido político y la condición social. Las discordias particulares se calman y todos los que deben se apuran a reunirse en los puntos señalados. En resumen, en nombre de cualquier empresa militar, campaña, levantamiento, etc., se establecen en el país importantes acuerdos y la paz entre elementos estatales opuestos y anteriormente enfrentados. En momentos semejantes todo el país, o todo un grupo de personas en varias partes de los países, o un grupo de personas esparcidas por muchos países, como si fuese una sola persona, está dispuesta a perseguir un objetivo señalado. Esta conciencia de unidad y completa solidaridad en las masas elimina todas las discusiones y altercados. El contagio psíquico y la autosugestión alcanzan su punto culminante y las masas se transforman en una personalidad colectiva. El colectivo se individualiza. Entonces vemos que en estos máximos solares o puntos máximos de clímax, quizá en algunos momentos han sido menos intensos que otros, pero al parecer el patrón se repite. Vimos un 2020 donde el golpe fue muy bajo en los ánimos de las personas. Nos estamos aproximando a un 2024, 2025, tiempos de este máximo solar, donde las personas quieren responder a lo que pasó y la unificación se puede dar porque hay como un enemigo común. Ahora, que usen esa energía para poder dispersarla es algo que también tenemos que tener mucho cuidado y ponerle mucha atención. Seguimos con la lectura. Dice, la unidad elemental de las masas en una época de máxima actividad es un instrumento para revelar la voluntad de los pueblos y un límite para los principios de la autocracia o de la oligarquía. Durante una época de mínima actividad, las masas se disgregan en unidades pequeñas e indiferenciadas. En una época de máxima actividad, con la condición de que están presentes factores sociales, a cada estado se le puede oponer algo íntegro, un colectivo popular unánime, como un individuo poderoso. En algunos casos observamos que las consecuencias de este tipo de sumatoria de masas populares, desperdigadas en una época de máxima actividad, es un cambio en la política exterior, las concesiones de las masas, las reformas en otros, la revolución y las guerras civiles.
Casi siempre al realizar un análisis detallado de los lugares de la historia donde cierta situación no esté expresada claramente, se le puede encontrar una confirmación lo suficientemente clara. Por ejemplo, en los periodos de máxima actividad se encuentran frecuentemente una profundización de las reacciones, la restauración de las monarquías, el apogeo de los gobiernos autocráticos, etc. El estudio de ciertos lugares de la historia muestra indudablemente que el exponente de este movimiento es la propia masa. Pero en la mayoría de los casos, en una época de máxima actividad, el estado de ánimo de las masas es anárquico, revolucionario y opuesto al Estado. Entonces, sobre la base de factores sociales, estalla la lucha. Y vemos indicios. Ya muchos de nosotros no nos creemos el cuento de la democracia, el cuento de los gobiernos, el cuento de las elecciones, el cuento de la política. Y hasta cierta manera es, entre comillas, revolucionario, opuesto a un Estado. Pero muchas personas, queriendo hacer algo, pueden ser confundidas y que usen esa energía de otras maneras, ¿no? El fragor de la lucha revela el amplio ámbito de la locura, el desequilibrio y la pasión de los seres humanos, la violencia espontánea, el encarnizamiento, la rabia, el arrebato epiléptico, la sed de venganza, las epidemias de asesinatos, pánicos, pogromos, las invasiones devastadoras, las batallas desesperadas, los exterminios masivos, las luchas sangrientas y también las rebeliones y los levantamientos asociados a fenómenos de fanatismo y heroísmo alcanzan su apogeo. Las masas y las muchedumbres pueden alborozarse con la visión de las más terribles escenas de violencia, brutalidades y asesinatos. Ellas inventaron los castigos por medio de la tortura. La locura se encarna en la vida. Todo lo que en un periodo de mínima actividad se consideraba imposible y salvaje, en un periodo de máxima actividad puede ir completamente de la mano con la moral y el encumbramiento de los ideales perseguidos. Se obtiene la impresión de que en esos momentos se frenan los centros de mayor actividad consciente y entran en escena las antiquísimas reacciones instintivas. Así se prepara el terreno para la resolución de cuestiones de carácter histórico universal, ese terreno sobre el cual se elevan los sistemas de las comunidades humanas. Aquí ocurren sucesos que apenas tienen parecidos en otros periodos del ciclo. Con mis investigaciones he establecido el hecho de que las mayores revoluciones, guerras y demás movimientos sociales que han creado sistemas estatales, que han constituido el principio de puntos de viraje de la historia y que han cambiado el curso de la vida de la humanidad en territorios de continentes enteros, tienden a coincidir con las épocas de máxima tensión de la actividad solar y alcanzar su mayor intensidad en momentos de mayor tensión. En realidad, la época de máxima actividad fue, en todos los tiempos y en todos los pueblos, objeto de análisis de pensadores e historiadores, que observaron con atención y sorpresa el violento cambio psíquico de la composición de las masas ocurrido en esa época. Desde los tiempos de Heródoto, en los anales de la historia se han conservado descripciones de dicho periodo. Empezando con las narraciones antiguas, se pueden diferenciar con gran precisión la época de máxima excitabilidad de las épocas de maduración y decadencia entremezcladas con ella. Las grandes páginas de Heródoto, donde las que nos observan las épocas de las batallas en el valle de Maratón y en el desfiladero de las Termópilas, y las páginas de Tácito, que cuentan los horrores de la destrucción de Cartago, ya señalan esa época con particulares características, y en lo sucesivo, en la extensión de toda la historia, observamos cómo coincide con estas épocas el nacimiento de las ideas que inflaman las enormes masas del pueblo, la aparición de líderes militares o otro tipo de líderes en nuestros tiempos, ¿no?, que desplazan cientos de miles de vidas humanas dominadas por la unanimidad, la realización de acciones, hazañas y locuras, esos ladridos que crean los templos de las comunidades humanas. Surge involuntariamente la pregunta: si el surgimiento de los grandes acontecimientos históricos está condicionado por la excitación masiva de las mentes, de una manera u otra relacionadas con la actividad solar, ¿no se podría presuponer que el ritmo de la evolución histórica de la humanidad se retrasaría significativamente si faltara la causa que permite periódicamente o cíclicamente la excitación conjunta de la actividad de las masas humanas? En todo caso, esa pregunta no contradice la comprensión energética del proceso mundial, parte del cual es el proceso histórico, universal o social. Entonces creo que él nos aclara muchísimo, o sea, el ritmo de la historia, aun cuando la hayan modificado o cambiado o alterado, siempre nos va a contar en ese ritmo, ¿no? De que los ánimos bajan, van subiendo, ocurre una tensión, vuelve a bajar, vuelve a subir y así. Es como una oscilación de subes y bajas, como muchas cosas en la vida. Y por eso es que esta proposición de Alexander Chizevsky resuena con nuestras investigaciones del Sol. Dice por acá: el estudio de los hechos históricos que tuvieron lugar en el tercer periodo, o sea, en el máximo solar,
permitió determinar una serie de hechos de acuerdo con los cuales el periodo de mayor actividad favorece la unificación de las masas, el surgimiento de líderes, comandantes y hombres del Estado, la celebración de las ideas apoyadas por las masas, un desarrollo máximo de parlamentarismo, las reformas democráticas y sociales, la democracia y la limitación de la autocracia, los levantamientos, revueltas, insurrecciones, rebeliones y revoluciones, las guerras, campañas militares, expediciones, las emigraciones, colonizaciones, persecuciones y otros impulsos de la actividad masiva del ser humano. Acá Chizevsky terminó de contar todo lo que puede pasar aquí, todo lo que se ha repetido cíclicamente, y ahora nos va a describir cómo es el descenso, ¿no? Este 15% que se ve acá, cuarta época del ciclo histórico universal, periodo de disminución de la actividad. El periodo de disminución de la actividad, en un sentido histórico-psicológico, no es menos interesante que los periodos que lo preceden. Puede incluso ser rico en acontecimientos importantes, pero generalmente en este periodo solo se contemplan aquellos que surgieron con anterioridad. El periodo de disminución de la actividad parecería ser una repercusión del periodo turbulento que lo precedió, de luchas y agitación, un nivel superior de intensidad que ya ha pasado, y se siente una necesidad común de calma en el mundo. Si hay guerra, su calor se va extinguiendo de a poco. Se observa cierta blandura en las acciones militares, su ritmo se desacelera. Ahora comienza a sentirse por primera vez el hartazgo por la guerra, el saqueo, la sangre. El acatamiento de los compromisos militares y los acuerdos deja de ser necesario. Los países aliados no dan asistencia militar. Empieza a aparecer el separatismo cada vez más seguido. Las alianzas militares se disuelven. Entonces, al parecer, toda aquella unión que ocurrió por la energía de las masas en unirse en un solo colectivo, al parecer ahora empiezan a disolverse. Los movimientos de tropas que todavía persisten parecen las convulsiones de un moribundo, y las muchedumbres de soldados desean la paz con la misma impaciencia que poco tiempo antes habían deseado la guerra. Al mismo tiempo, el movimiento de tropas enemigas, si las últimas están todavía lo suficientemente disciplinadas, no encuentran una oposición seria. Mientras tanto, hace muy poco tiempo todo el país salía al encuentro de sus enemigos con fuego y espada. Gradualmente los ejércitos se transforman en una multitud desobediente y rápidamente empiezan a ralliar. Los soldados se dispersan en grupos, intentando regresar a sus hogares, y en general el ánimo belicoso de las masas cambia por un ánimo pacifista. Los líderes, comandantes y oradores pierden las fuerzas que en el periodo precedente habían movilizado a las masas obligándolas a obedecer. Ya las masas difícilmente se someten a su gestión. Los debates en el parlamento ya no cautivan al país. Las guerras y levantamientos que vuelven a surgir no recrudecen, se aplacan enseguida, terminando en una paz con condiciones condescendientes. Si 1 o 2 años antes había sido posible alzarse en armas, eso ahora no resulta, y todos los intentos no conducen a nada. Los historiadores se sorprenden frecuentemente del hecho de que los elementos de oposición no se unifiquen, como ocurría en la vida del país poco tiempo antes. No se amotinan, no se rebelan al mismo tiempo en muchos lugares, sino que al contrario, se demoran, no se deciden, generando su lentitud un efecto corruptivo en todas las alianzas militares o políticas. Esta falta de unanimidad en el cuarto periodo del ciclo puede compararse con una piedra sumergida contra la que corre el riesgo de chocar todo levantamiento que vuelve a comenzar, toda actividad de masas, porque la acción concentrada a consecuencia de la reducción y el debilitamiento de las fuerzas relacionadas ya se ha vuelto poco probable. Las campañas emprendidas o las expediciones militares son preparadas sin inspiración, incluso con un evidente desinterés. El estado de ánimo exaltado de las masas a favor de las reformas, de un gobierno popular, de guerras, levantamientos y demás se debilita y es reemplazado por una completa indiferencia. En realidad, todos expresan su apoyo a la pacificación. Comienzan los rumores de paz. Esos rumores se escuchan en los países más beligerantes. La declinación del grado de unanimidad de la comunicación de las masas provoca discusiones y discordia en los colectivos, asociaciones y estados. La última circunstancia vuelve a todos los grupos humanos inaptos para el combate e indecisos. Lo dicho en toda su compleja totalidad lleva al rechazo de las recientes reivindicaciones y las exigencias que antes eran defendidas con espuma en la boca, ahora se reducen a un mínimo. Finalmente, la disminución general de la excitabilidad es reemplazada por un estado psicofísico depresivo. Es un tiempo de estancamiento e inacción políticos. Las asambleas y representantes populares se disuelven sin protesta. Los levantamientos son sofocados con facilidad. Las guerras no recrudecen y a veces los tratados de paz son generados mecánicamente por un estado de ánimo indiferente de las masas, a lo cual suele contribuir el agotamiento físico. Con esta caracterización hemos revelado una serie de fenómenos que se distinguen en tal o cual época del ciclo e intentamos acercarnos a establecer leyes
de acuerdo con las cuales fluyen esos fenómenos. Repito aquí una vez más, que las características de las épocas anteriormente citadas son características completamente ideales, derivadas sintéticamente de la gran cantidad de ciclos histórico-universales estudiados por nosotros. A estas características ideales tiende a aproximarse el proceso social que fluye en realidad sin coincidir a veces con ellas en todos los puntos, gracias a varias desviaciones que sufre bajo la influencia de causas geográficas y temporales, porque el desarrollo de cada ciclo solamente por separado recuerda el curso sinusoidal del fenómeno, esta palabra sinusoidal, de ese ciclo de sube y baja, con su curva gradualmente ascendente y su descenso con la misma regularidad. Sin embargo, podemos decir que la humanidad, considerada en conjunto bajo el signo de la integral como límite de la sumatoria, vive, siente y piensa a lo largo de las épocas que corresponden al ciclo solar, de acuerdo con estas características. Luego podemos decir que la actividad de las masas humanas está construida de acuerdo con un tipo de ¿qué? Alternancia regular de tensiones y relajamientos, básicamente un sube y baja, de exaltaciones y depresiones, de trabajo y descanso. Y esa alternancia consiste en la dependencia funcional del nivel de tensión de la actividad solar. Como resultado de todo lo expuesto, obtenemos una ley morfológica del proceso histórico universal, que he formulado de la siguiente manera. La extensión del proceso histórico universal se compone de una serie constante de ciclos, sincronizados por los ciclos de la actividad periódica de formación de manchas solares, cada uno de los cuales tiene un promedio aritmético equivalente a 11 años. Cada ciclo tiene la siguiente particularidad psicológica social. Número 1. En una época de máxima actividad solar, la actividad de las masas sobre toda la superficie de la Tierra, en presencia de factores económicos, políticos y militares en las comunidades, alcanza una máxima tensión que se expresa en revoluciones, levantamientos, guerras, campañas militares y migraciones, creando nuevas formaciones en la vida de los estados por separado y nuevas épocas en la vida de la humanidad, y acompañando la integración de las masas con la revelación de su actividad y con el gobierno de la mayoría. Número 2. En una época de mínima actividad solar, la actividad política o militar de los seres humanos se reduce a un límite mínimo, cediendo lugar a la actividad creadora y acompañándose de la disminución universal del entusiasmo político militar, de la paz y el trabajo creativo apaciguado en el campo de la organización de los fundamentos del Estado, de las relaciones internacionales, de la ciencia y el arte, frente a la desintegración y la depresión de las masas, y al fortalecimiento de las tendencias absolutistas del poder. Número 3. Los estadios intermedios entre las épocas de máxima y de mínima actividad del ciclo se caracterizan por las respectivas particularidades psicológico-sociales del intervalo. La desviación de dicha ley morfológica del proceso histórico universal es provocada por causas independientes del factor cósmico y resulta solamente una consecuencia histórica social de los sucesos importantes ocurridos en la época de máxima actividad que no han logrado, por una razón u otra, concluir dentro de los límites impuestos por la época. Lo anteriormente expuesto permite tomar por patrón un ciclo histórico universal compuesto por 4 épocas, como unidad fundamental de medición del tiempo del proceso histórico universal, como metro psicológico-social de la historia, porque la estructura psicológica-social de un ciclo se corresponde con la estructura psicológico-social de todos los demás. Se puede llamar historiometría a la nueva rama de la ciencia surgida sobre la base de estas consideraciones, la cual de este modo resulta una ciencia de la medición del tiempo histórico por medio de unidades físicas concretas. Esta primera y fundamental unidad de medida del cálculo del tiempo histórico es un ciclo de actividad solar, equivalente a un promedio aritmético de 11 años. En relación con el proceso histórico universal, el tiempo ocupado por una unidad solar puede denominarse ciclo historiométrico. En la ciencia no se descubren muchas posiciones apodícticas. Los logros fundamentales la llevan a aserciones que se basan, en cierto grado mayor o menor, de probabilidad. Frecuentemente nos satisfacemos solo con valores aproximados, y basándonos en ellos, llevamos adelante el trabajo creativo que, en definitiva, conducirá al establecimiento de leyes estadísticas lo suficientemente rigurosas. Hemos llegado a este tipo de leyes estadísticas estudiando la cuestión de la distribución de los sucesos de las masas en el tiempo y su clasificación en el curso de determinada época del ciclo. De esta manera, he expuesto en rasgos breves y esquemáticos la identidad morfológica de todos los ciclos históricos, las alternancias universales del comportamiento de las masas humanas activas en las 4 épocas del ciclo. No hay duda de que todos los fenómenos que se desarrollan en las comunidades son incomparablemente más complejos y entreverados que en mi esquema. Sin embargo, al usar esta esquematización, que en muchos sentidos considero solo estimativa y lejos de ser perfecta, podemos avanzar en el estudio objetivo de la cuestión.
Entonces aquí Alexander Chizevsky nos está diciendo que su propuesta no es exacta. Estamos hablando de estimaciones, patrones, inclinaciones, tendencias. Y aquí nos va a mostrar las tablas. De hecho, compara estas dos partes de su teoría, ¿no? Actividad de formación de manchas solares versus actividad de las masas humanas. Acá nos pone cantidad de tiempo en un ciclo de formación de manchas solares, años promedio, 11,1. O sea, de todo el reporte de manchas de casi 400 años, él los pone matemáticamente y le da un promedio de 11,1 cada ciclo. Después, la segunda columna dice cantidad de tiempo en los periodos del ciclo. Entonces, está dividiendo el ciclo en dos partes, ¿no? Del clímax al inicio, que viene siendo como la primera parte, 5,16, y del pico o el máximo solar a su bajada, 5,96. Entonces divide el ciclo en dos partes, y después esta primera parte del inicio al pico solar o al máximo solar, él ya divide pues las cuatro partes, ¿no? Tenemos la número 1, mínima, número de época, por ejemplo, número 1, mínima. Número 2, crecimiento gradual de la cantidad de manchas y de sus grupos. Actualmente estaríamos en esta época. Cuando ya llegamos a ese máximo, él le llama acá máxima, y después viene la bajada, ¿no? Número 4, disminución gradual de la cantidad de manchas y sus grupos. Entonces, así se comporta el Sol en su ciclo solar, y pues Chizevsky lo está pues exponiendo de una manera clara. Ahora, en la otra tabla dice actividad de las masas humanas, y lo pone también en ciclo de 11 años. Acá nos dice cantidad de tiempo en un ciclo historiométrico, años promedio, 11 aproximadamente también. Después dice la segunda columna, cantidad de tiempo en un ciclo historiométrico periódico, años promedio, y entonces nos va a dividir estos 11 años ya en más detalle. 3 años en la primera parte, 2 años en la segunda, 3 años en la tercera y 3 años en la última. Luego la siguiente columna dice nombre de la época, y aquí nos va pues a describir lo que cada una representa. Por acá dice época de la mínima excitabilidad, época de disgregación. Luego época de crecimiento de la excitabilidad. La siguiente, época de máxima excitabilidad, época de concentración. Y la cuarta es época de disminución de la excitabilidad. Entonces, podríamos colocarnos, terminando esta época, la mínima excitabilidad, y entrando a esta época de incremento, lo cual sí lo estamos viendo. Acordémonos que Alexander Chizevsky escribe este libro, o escribe esto, en 1924, o sea, hace 100 años. Quizá él no tenía la idea de lo que iban a llegar a ser lo que llamamos ahora las redes sociales, lo cual tiene demasiada influencia en todo esto. Cuando él pues usa mucho el militarismo, lo podemos aplicar a la guerra psíquica que hay en este momento y cómo los grupos se van formando. Por ejemplo, ahora uno de los vestigios que estamos observando mucho es cómo emergen ciertos líderes que para algunas personas al parecer son antisistema, pero si uno mira muy detenidamente se da cuenta que son parte del sistema y del show. Creo que estamos viendo un aprovechamiento de que la energía está ahí para las personas rebelarse, pero si la desviamos de alguna manera, para ellos les sirve, ¿no? Entonces personas como Elon Musk, lo que está pasando en Sudamérica, no nos sorprende, parece que está como de la mano a esto, ¿no? Y otro tipo de revueltas y lo que vemos en redes sociales, donde la gente está encontrando un enemigo común. Nos llamó mucho la atención cuando Alexander Chizevsky habla de que antes grupos estaban separados, pero cuando encuentran un enemigo común se juntan, ¿no? Entonces estamos pasando de esta época a esta, la época de incremento de la excitabilidad. Cuando llegamos a ese punto máximo, entonces ya empieza la bajada. Luego la siguiente columna dice cantidad relativa de hechos históricos surgidos. Entonces nos está hablando que en esta primera etapa, surgimiento de movimientos de masas de tipo social. Como que empiezan a emerger poco a poco, pero empiezan ya a darle forma en esta que dice aumento gradual de la cantidad de dichos movimientos. Y llegamos a ese punto máximo, y aquí le llama el máxima, y después la última disminución gradual de la cantidad. Entonces, como que los movimientos empiezan a surgir, hay un incremento grande, obviamente la máxima es como su clímax, y después disminuyen. Que de hecho, él menciona que es como dos polos completamente diferentes. En la máxima se unieron contra un enemigo común, y acá es como si nunca hubieran estado juntos y hasta controversia hay, ¿no? Pero es parte de estos ciclos sociales
que van de la mano con los ciclos solares. Y ya para terminar, él nos habla de cantidad de hechos históricos surgidos por época en porcentaje. Y aquí es cuando él, con toda la historia oficial que es contada, probablemente en esos 400 años de manchas solares, y por lo menos desde nuestra perspectiva, reconociendo que la historia oficial ha sido modificada, ha sido alterada, sin embargo, la repetición del libreto en los libros siempre te va a contar uno de estos ciclos, o sea, un levantamiento de un imperio y después cayendo y viniendo otro en estas sube y bajas. Entonces, por ejemplo, él nos dice que en esa primera etapa un 5% de eventos han pasado importantes en la historia. En esta, donde se empieza a aumentar, 20%. Y ya cuando está el máximo solar, 60% de los eventos más importantes, más digamos influyentes en la historia oficial, se han dado en máximos solares. Y al final, cuando ya descendimos a ese mínimo solar, solo 15%. Ahora, él lo dice muy claro, son estimaciones, no puede irse a lo exacto. Puede ser que un evento importante se dé acá, pero las tendencias, lo cual nos llama más la atención, es a que en esta época de máximo solar o de máxima excitabilidad de las masas se den los eventos más importantes que marcan estos recuentos en la historia, ¿no? Entonces empezaremos con uno de los primeros gráficos que él muestra y lo mostramos también en la parte 1, donde habla pues del ciclo de masas, ¿no? Que es muy similar al ciclo solar. Tenemos una parte mínima, hay una subida de manchas, hay un clímax que es como la máxima actividad y después la disminución, ¿no? Esta manera del ciclo, digamos, de masas, cuando lo ponemos en porcentajes, la mayor cantidad de eventos, por lo menos los históricos, se reportan en tiempos de máxima excitabilidad de las masas, ¿no? Que es algo que cuando lo ponemos y lo contrastamos con el Sol, es como un paralelismo, sucede de esa manera. Eso no quiere decir que todo sucede en este punto. Lo que él está diciendo es que la tendencia es que se dan en ese clímax, ¿no? Y ahora hay que poner algo en perspectiva. Sabemos que la historia ha sido manipulada, ha sido alterada, pero cuando se narra algo, ya sea de Alejandro Magno en el pasado, de los romanos, de Genghis Khan, todos esos momentos históricos van y repiten este ciclo, ¿no? Los ánimos estaban bajos, hay un momento de tensión, la gente siente la necesidad de participar, de ser protagonista, hay rebeliones, hay revoluciones, hay protestas, ocurren muchas uniones de grupos. Una vez que se resuelve, entonces desciende y las euforias bajan y volvemos a bajar el ritmo, ¿no? Entonces, pudiendo usar una plantilla, digamos, de Genghis Khan y la ponen, qué sé yo, con el Imperio Romano, este sub y baja se vuelve a repetir en cómo nos cuentan la historia. Quiere decir que los que cambian la historia, los que son encargados de escribirlo y transferirlo a los libros que leemos, saben que se ha comportado así, aun cuando han tomado una historia y la ponen en otra historia. A lo que vamos con todo esto es que actualmente estamos viviendo algo similar. O sea, ¿cuándo va a ser un clímax donde tendremos que estar con los ojos bien abiertos y tal vez con un pie adelante? Bueno, este es el primer gráfico que él menciona. Ahora, a lo que nos referimos con el ciclo solar actual, como vemos acá 2020, las manchas han ido subiendo y se estaba pronosticando un máximo entre 2024 y 2025. Sin embargo, los pronósticos ahora lo están dando un poco más temprano, finales de 2023 quizá o inicios del 2024. Pero, así como saben ustedes, estamos tratando de darle seguimiento al Sol. Ahora, terminamos la parte 2 con esta tabla. Como pueden ver, si el ciclo lo dividiéramos en dos, en periodo de años estamos hablando 5,16, 5,96 la segunda parte. O sea, promedio, ¿no? Y en cada una de ellas se dan estas diferentes etapas. Cantidad relativa de manchas mínima, la etapa 2 que toma un poco más de tiempo de esos 5, crecimiento gradual de la cantidad de manchas y de sus grupos, que es más o menos donde estamos, terminando quizá para entrar ya a la cantidad máxima que se da quizá por un corto tiempo y luego viene el descenso, que es con la disminución gradual de cantidad de manchas y sus grupos. Pero si ponemos esto y lo comparamos con las masas, para esta primera etapa estamos hablando de época de mínima excitabilidad, época de disgregación, la gente no está muy interesada en unirse, surgimiento de movimientos de masas de tipo social. Luego en esta segunda etapa, la número 2, acá vemos que época de incremento de la excitabilidad, aumento gradual de la cantidad de dichos movimientos, que es lo que sentimos que está pasando en este momento. Vemos movimientos sociales sucediendo en Europa, en Francia y en otros lugares, que es como la gente queriendo hacer algo, ¿no? Una vez que llegamos al máximo, estaremos hablando de época de máxima excitabilidad. Es como que
se llega a ese punto máximo, ¿no? Y luego venimos a la disminución gradual, que en cuanto a masas se traduce de la siguiente manera: época de disminución de la excitabilidad, disminución gradual de su cantidad. Entonces terminamos acá. Como pueden ver, estamos hablando de porcentajes 5 en cuestión de distribuir un 100%, un 5% de las cosas importantes suceden en esta primera etapa, un 20% en esta subida, que es como en la que estamos ahora, y en la máxima, un 60% de eventos históricos importantes, de rebeliones, de tomas del poder y todo ese tipo de cosas, y ya lo que es la disminución, un 15%. Entonces terminamos parte 2 de esta manera, y antes de iniciar con parte 3, mostrarles este gráfico. Cuando Chizevsky analizó la historia, y acordémonos, sabemos que la manipulan, pero la pregunta es ¿por qué la tendencia, aun cuando está alterada, es ponernos la resolución de un conflicto o cómo resolver de parte, digamos, del pueblo o de un grupo en contra del sistema, cómo poner eso en máximos solares? Por eso queremos mostrarles este gráfico. Como pueden ver, desde que empezaron a medirse las manchas solares, 1785, vean las estrellas. Esta estrella en este máximo solar representa Gran Revolución Francesa. Después vemos 2 máximos solares sin nada como llamativo o importante, pero este acá sí tiene esta estrella que es revoluciones en Europa, Francia, Polonia, Alemania, Italia. En el 48 la estrella esta que es celeste, revoluciones en Europa. Y así ustedes pueden ver las diferentes estrellas que están aquí referenciadas de revoluciones, levantamientos, secesiones, independencias, protestas, caída del muro de Berlín, ascenso de Alcadea y así, ¿no? Entonces, no decimos que en cada máximo hay algo importante, pero que la tendencia en máximos es que surjan este tipo de protestas, este tipo de revoluciones. Y pareciera que vamos a ese camino, ¿no? Por acá está otro gráfico que es más moderno, del 1900 para acá, los últimos, digamos que 100 años. Aquí vemos que revolución del Imperio Ruso en este máximo solar, revolución de febrero, gran revolución socialista de octubre en Rusia. Acordémonos que Chizevsky es un científico ruso, entonces su referencia más próxima es lo que está pasando en Rusia. Revolución de España en el 36, que es en este máximo solar. Conversión de Europa del Este al socialismo. Revolución húngara, que es este de acá verde. Primavera de Praga en Checoslovaquia, protestas en Polonia, crisis polaca. Y bueno, vemos que hay mucha referencia a Europa, Rusia, porque él es de ahí. Pero si pensáramos en nuestros países, veríamos algunos paralelismos también, y pareciera que, por ejemplo, hoy, solo por poner un ejemplo, estamos viendo muchas cosas en Sudamérica, que es lo más próximo a nuestro entorno, ¿no? Gente queriendo sublevarse, gente que al parecer tiene una energía o unas ansias que no las tenía en 2020, pero por respuesta al golpe bajo que se le dio al ánimo de las masas, entonces 3 o 4 años después quieren hacer algo, quieren protestar. Lo que hay que poner aquí en perspectiva es que si la historia ha sido fabricada o manipulada, podría darse el caso muy posible de que se hagan puestas en escena de algo que para una persona es como una evidencia o una falsa evidencia de que se está haciendo algo, pero al final es para que inviertas tu energía en eso, pase un máximo solar y ya perdamos la oportunidad y volvemos a bajar y empieza otro golpe bajo con respuesta, ¿no? Entonces, más allá de ser partidarios de protestas y ese tipo de cosas, para nosotros nos resuena más una liberación individual, ¿no? De adentro hacia afuera. Esperar que algo se arregle de afuera hacia adentro, pues es muy difícil, ¿no? De ahí que salen pues personajes, salvadores, héroes, muy normal en estos máximos solares. Entonces ya con este preámbulo, vamos a esta tabla. Dice por acá, actividad de las masas humanas. Cantidad de hechos históricos surgidos en los años de cada época. Vean que los números acá, aún siendo porcentajes, se ha escogido los eventos más importantes como trascendentales que representan el porcentaje. 1,7 en mínimos, 10% en la subida hacia el máximo, 20% de eventos importantes trascendentales en máximo y en la bajada simplemente 5. Entonces dice por acá, caracterización sociopsicológica del comportamiento de las masas en la extensión de cada época del ciclo. Dice por acá, época número 1, diferenciación de las masas, indiferencia por las cuestiones sociales, estado de ánimo pacífico de las masas, transigencia, tolerancia, estado de ánimo depresivo, estatismo de las masas, etc. Esto refleja mucho lo que pasó en 2020, ¿no? Después ya en esta subida en la que estamos, surgimiento de las masas de ideas de orden social y principio de concentración colectiva, agrupación de masas e ideas, aparición de ideas fundamentales,
y unificación general de cierta comunidad, como que la gente empieza a unir fuerzas para tratar de responder al sistema en el que estamos, ¿no? Después ya lo que es el máximo, que es lo que podríamos esperar a ver en los siguientes años: acción sobre las masas de líderes, comandantes, oradores, la prensa, etc. Acción de las ideas orientadas hacia las masas, rapidez del desarrollo de los movimientos de masas, amplitud de alcance territorial, integración de las masas, individualización de los colectivos, dinámica de las masas. Es como que finalmente podemos imaginarnos un golpe de estado o un grupo logrando recibir o obtener las demandas que estaba pidiéndole al Estado. Queremos poner en perspectiva que aún viendo eso podría ser hasta una puesta en escena para que la gente que tiene ganas de pelear y de sublevarse sientan que hicieron algo, pero al final fue todo un engaño a la misma vez, ¿no? Las energías están ahí, simplemente que este ciclo es repetitivo, ¿no? Después dice acá ya la última: retraso progresivo de las reacciones sociales a los estímulos sociales, degradación de la acción concentrada, el entusiasmo, la inspiración. Básicamente que toda esa energía que se invierte entonces ya disminuye, empieza a calmarse y llegamos a un mínimo solar, ¿no? Con quizá otro golpe bajo y el ciclo se vuelve a iniciar. Después por acá dice actividad de las masas humanas, dice por acá observaciones: determinados fenómenos se desarrollan con la condición de la presencia en la comunidad de factores de carácter político y militar. Acá queremos hacer un paréntesis porque sabemos que Chizevsky quizá no vio el factor de puestas en escena. Va a narrar aquí, por ejemplo, las operaciones militares, ese tipo de cosas, lo cual desde nuestra perspectiva podrían ser puestas en escena, simplemente un despliegue narcisista de las élites para gastar todo su armamento, ¿no? Dice por acá: en la primera etapa, firma de tratados de paz, expediciones de conquista de carácter no masivo, capitulaciones, ocupaciones, interrupción máxima del parlamentismo, fortalecimiento de la autocracia. Luego para la fase 2, que es la subida en el ciclo solar, oscilación en la decisión de cuestiones políticas o militares, preparativos para la guerra, complicaciones en las relaciones internacionales, principio de acuerdos, delimitación de las tendencias político-militares. Aquí vemos que él está hablando de preparativos para la guerra. Ahora, a veces sentimos que lo que nos narraron como Segunda, Primera Guerra Mundial, ese tipo de guerra, ya no creo que la vayamos a ver. Estamos hablando quizá de otros tipos de guerra. Pero bueno, por eso es que estamos al pendiente de lo que estamos observando y viendo de qué tipo de conflicto se quiere, ¿no? O se entra porque la gente quiere sublevarse, ¿no? Dice por acá, ya en lo que es el máximo solar: promoción de líderes, comandantes, hombres de estado, celebración de las ideas apoyadas por las masas. Ya la gente se une a un movimiento. Desarrollo máximo del parlamentarismo, reformas democráticas y sociales, democracia, limitación de la autocracia, revoluciones, levantamientos, disturbios, rebeliones, guerras, expediciones militares, campañas, emigraciones, colonización, persecución y demás impulsos de actividad de las masas. Nos llama la atención que él está describiendo parlamentarismo, reformas democráticas y sociales y democracia. Sabemos que esto de la política es un show también, pero también podemos ver cómo un político dentro de un gobierno, dentro de un parlamento, de repente vuelve su mirada atrás al pueblo y les hace creer que está preocupado. La gente entonces cae, invierten sus energías en esa persona, se les hace creer al grupo de que se hizo algo en el gobierno, pero ¿cuál es la sorpresa? Un ciclo después la gente se da cuenta que simplemente invirtieron su energía y sus ganas y todo en algo que no arregló ninguna situación. Fue como algo ilusorio, solo para que las energías se usaran ahí, ¿no? Entonces por eso sí resuena, pero desde nuestra interpretación podría darse ese caso que lo hemos visto muchísimo, ¿no? Gastar toda esta energía que tiene la gente en un político, en un héroe, y después, o sea, no ayudó en nada. Y ya para lo que es la última etapa de composición de las organizaciones políticas o militares, separatismo, o sea, los grupos que estaban unidos ahora se separan. Rechazo de las demandas de orden estatal o internacional, dispersión y desmoronamiento de las asambleas populares. Aquellos políticos que unieron fuerza de repente ahora se separan. Fácil sofocamiento de las sublevaciones. Aquí estaban muy unidas, acá están muy separadas. Se completan sucesos surgidos en el periodo precedente, como que hubo una gran tensión aquí por alcanzarlo y quizá acá ya se alcance, pero como de manera de resolverse, ¿no? Pero tiene sentido, toda la energía se invirtió y finalmente se le dice a la gente en esta etapa: ok, lo consiguieron, pero ese consiguieron podía ser un engaño también, ¿no? A partir de acá vamos a hacer lectura de las últimas 7 páginas del libro, en las cuales vamos a ir comentando, pero mucho del texto es un resumen de lo que ya se ha hablado.
El mismo texto pues lo explica muy bien y empezaremos con el primer párrafo que dice: en el proceso de acumulación, estudio y sistematización del material sincrónico utilicé ampliamente el método comparativo, distinguiendo una serie completa de importantes problemas psicológicos sociales. Resulta que el cambio en el comportamiento de las masas humanas puede verse en especial relieve durante el desarrollo de prolongados fenómenos históricos. En este caso se delinean ya el enorme aumento de energía e inspiración, ya la declinación gradual de esa energía con el pasaje a un estado de cansancio y apatía. Luego, durante cierto tiempo, se vuelve a advertir una reanimación general, agitación, incremento de la excitabilidad y finalmente el aumento del entusiasmo político y militar propio de un periodo de máxima actividad, hablándonos de la ciclicidad, ¿no? Donde los ánimos bajan, vuelven a crecer en esos periodos de 11 años aproximadamente. Así, los fenómenos históricos prolongados ofrecen un excelente ejemplo de los cambios característicos en el comportamiento de las masas en toda la extensión del ciclo. Ahí nos está diciendo que en aquellos fenómenos donde se ha prolongado desde un inicio hasta un final de una misma narrativa, qué sé yo, en un país, nos permite ir midiendo el progreso y viendo que en los tiempos de máximo hay mayor excitabilidad, ¿no? Todos los fenómenos históricos importantes que abarcan países enteros y se extienden durante varias decenas de años estuvieron, durante su desarrollo, sometidos a oscilaciones por épocas, lo que puede verse fácilmente en el estudio de cualquier acontecimiento histórico en relación con la alteración del proceso de formación de manchas solares. Entonces, lo que él nos dice acá, que en aquellas situaciones de eventos prolongados, digamos que de 40, 50 años, qué sé yo, por ejemplo, una dictadura de años, se puede ver la oscilación también en esos fenómenos, subidas y bajadas, que son de hecho buenas oportunidades para hacer este análisis. Luego dice por acá: es verdad que no siempre se puede realizar una descomposición de las distintas épocas de un ciclo de forma tan relevante. A veces hay que acercarse a su definición a tientas, adivinando los límites de las épocas de acuerdo con el estado de ánimo de las masas populares, por sus aspiraciones, por sus proyectos políticos o militares, por su espíritu de la historia en determinado momento. Por supuesto, en la historia encontramos enormes variedades de fenómenos que desde una primera mirada no pueden limitarse a un esquema general. En lugar, encontramos una completa pasividad de las masas. En otro, como los gobernantes hacen resonar las armas, preparándose para la guerra, pero he aquí que pasa un breve lapso de tiempo y las masas, como una persona, se levantan en armas. Otra vez vemos otro fenómeno: las masas están activas, el gobierno está tranquilo, no escucha la voz de las masas, pero llega el momento y comienza la revolución. No se debe pensar que en una época de máxima tensión de la actividad solar, la humanidad se volverá más belicosa. Probablemente sea cierto, pero solo en parte. Está más exaltada y en eso se basa su comportamiento. Sin embargo, es necesario recordar que en una época de máxima actividad y durante una guerra puede aparecer en las masas con fuerza equivalente el deseo de paz. Si solo los acontecimientos precedentes contribuyesen a ello, entonces las masas reclaman la paz tan autoritariamente como antes reclamaban la guerra. Y aquí está bastante claro diciendo que dependiendo del país, lo que el gobierno, digamos que dicte, como creando la situación para que la masa se rebele, podría ser que la masa quiere paz en lugar de guerra, pero es una respuesta en masa de un grupo de personas, ¿no? En tanto, los factores sociales y económicos juegan un rol importantísimo en el desarrollo de los fenómenos de masas. El curso de estos fenómenos debe ofrecer, en algunos casos, una desviación significativa del curso del proceso en el Sol. Así, por ejemplo, si la base económica política generó un aumento emocional significativo en las masas, pero el gobierno no sofocó este aumento con diferentes medidas, por ejemplo, el arresto de líderes, un movimiento de masas puede estallar con el primer salto rápido en el proceso de formación de manchas solares y culminar en el periodo de máxima actividad. Si el movimiento de masas es retrasado o si madura a un ritmo lento por sí mismo, puede reflejarse en los acontecimientos en un año de máxima tensión de la actividad solar o en los 2 años siguientes. Entonces, hablando de que podría darse el caso que la tensión se va acumulando y quizás se da en los 2 años siguientes de ese máximo solar, porque las ansias están ahí y no pudieron expresarse, pero hay que darles ese momento como para que las puedan expresar, ¿no? Por eso es necesario explicar también el hecho de que un veloz aumento de la formación de manchas solares después de una época de mínima actividad a veces provoca una serie de acontecimientos históricos que rápidamente se extinguen, simultáneamente con cierta disminución de la actividad solar, pero surgen de nuevo en una época de máxima actividad y ya entonces se reflejan más violenta y claramente. Esto es como cuando vemos vestigios de algo, de alguna revolución y después desaparece,
pero en la próxima actividad máxima reaparece, ¿no? Con más fuerza. Luego dice, en realidad llama la atención un fenómeno que se repite persistentemente a lo largo de muchos ciclos. El paso violento de una actividad solar mínima a una maduración de la actividad máxima provoca agudas crisis en el comportamiento de las masas. De repente, en algunas partes de la Tierra, alejadas unas de otras, estallan movimientos de masas que, después de apaciguarse durante cierto tiempo, vuelven a enardecerse en una época de máxima tensión de la actividad solar. Este fenómeno recuerda en parte las reacciones químicas, cuyo principio se caracteriza por un flujo rápido de la materia. Con una medición comparativa de épocas separadas de la historia de diversos pueblos, nos topamos constantemente con hechos que muestran claramente el importante papel que juega en la vida de los pueblos la diferencia característica de dos épocas de actividad solar, máxima y mínima, opuestas entre sí por su influencia en el comportamiento colectivo de las masas humanas. En la historia nos topamos constantemente con fenómenos de propiedades muy misteriosas. Así, a veces un conjunto de fenómenos completamente idénticos genera resultados distintos. En un primer caso, la guerra de A contra B es coronada con un éxito total de las tropas de A y la destrucción de las tropas de B, a pesar de la superioridad de B y del ingenio de sus comandantes. Las tropas de B huyen, se dispersan mientras las tropas de A se adentran en el territorio hostil del país y lo toman casi sin usar las armas. En un segundo caso, el cuadro cambia. Las tropas de B ya no ceden frente al enemigo, ansían enfrentarlo en batalla y el resultado de la campaña de A contra B se resuelve a hierro y sangre. Esta llamativa diferencia entre empresas militares, por su forma tan parecida entre sí, se ve claramente si las compañías análogas entre sí se realizan inmediatamente una después de la otra, como por ejemplo las expediciones que tuvieron lugar en la época de las guerras intestinas de la antigua Grecia o en las guerras de los estados germánicos con Italia en la Edad Media. Básicamente hablando de que un ejército ataca a otro, pasa tiempo y entonces responde. La respuesta se espera, pero no en el momento, sino que en el próximo máximo solar, ¿no? En general, hay muchos ejemplos de la distinta influencia de las épocas de actividad solar en acontecimientos de carácter similar. La complejidad de estos acontecimientos es a veces tan grande que no siempre se consigue contrastar claramente esa influencia, pero siempre a esta complejidad la supera algo fatal que no depende de la voluntad recíproca de los colectivos que controlan el curso de los acontecimientos, con una gran coerción hacia la correspondencia con la influencia energética del Sol. Estudiando la historia de las campañas de Alejandro de Macedonia, Julio César, Carlomagno, Federico el Grande, Napoleón y otros conocidos líderes militares, puede mostrarse que estos líderes geniales sabían elevar sus propios regimientos y los regimientos enemigos más allá de cualquier tipo de dependencia de la actividad del Sol. Sin embargo, no puedo estar de acuerdo con esta opinión. Es difícil decir qué es lo que les sirvió de criterio para la elección del momento, pero no hay duda de que se conformaban frecuentemente con el estado de ánimo de las masas populares de sus oponentes. Al estudiar dicha cuestión, debí llegar a la conclusión de que las campañas de conquista más grandiosas e importantes de la antigüedad, de la Edad Media y de la modernidad se realizaron con toda seguridad en épocas de mínima tensión en la actividad solar. Y queda aún por resolver la cuestión de si algunas de estas conquistas habrían podido realizarse si hubiesen comenzado unos años después, en una época de máxima actividad. Los grandes comandantes militares no habrían encontrado entonces por parte del oponente una resistencia, tal que hubiese hecho dudar del éxito de campaña o en todo caso, esta no habría terminado con una capitulación, sino por el contrario se habría reducido significativamente el territorio conquistado y la cantidad de los trofeos. Entonces es interesante que todos estos procesos de conquista, de ir y tomar tierras, muy posiblemente se dieron en tiempos de mínimo solar porque no encontraron resistencia de nada, lo cual resuena con cosas como lo que pasamos en el 2020. Entonces, si hay resistencia y hay pelea entre dos grupos en este caso, muy posiblemente se va a dar en un máximo, pero si no hay resistencia, estos líderes elegían esos momentos para entonces tomar tierras, hacer o seguir su agenda, digamos. Continuamos, dice, uno puede sorprenderse solamente del modo en que en una época de mínima actividad los líderes pueden unificar y mancomunar sus tropas y obligarles a someterse a sus deseos. O sea, pongámonos a pensar en lo que pasó en 2020, ¿no? En los casos en que encontramos un retraso en el desarrollo de las empresas militares, las expediciones y las campañas como consecuencia de la resistencia del enemigo, observamos, al comparar los datos de la campaña, que ésta se completa en una época de máxima actividad. Es resistencia, máxima actividad.
En los casos en que la incursión de tropas en un país enemigo fue acompañada del sometimiento y una falta de entusiasmo general de un enemigo relativamente indiferente, cuando el país en general no se levantaba, no arrojaba todas sus fuerzas al altar de la autodefensa, cuando los ciudadanos recibían a las tropas invasoras del enemigo solo con una mueca maliciosa y no se rebelaban todos a la vez, entonces al comparar los datos históricos con la actividad solar, observamos que esta ha caído en una época de aplacamiento. En esas épocas, un comandante que realiza una campaña de conquista puede repetir un completo fundamento o las palabras de César: venid, vidi, vici. Entonces queda claro que si hay resistencia, la tendencia es un máximo solar. Si no hay resistencia y la gente pues no quiere responder de ninguna manera, entonces se daría probablemente en mínimo solar. Un estudio detallado de esta cuestión me condujo a la conclusión de que las campañas de conquista completadas en una época de máxima actividad solar en la mayoría de los casos concluyeron para los vencedores de manera relativamente fácil y sencilla, teniendo fuerzas de élite cohesionadas bajo la fascinación por la personalidad de un comandante o por la sed de destrucción y de botín. El Estado puede enviar, en un periodo de mínima actividad, expediciones de conquista a otros países, y las tropas marchan adelante, se apoderan de tierras, imponen contribuciones, ofenden de todas las formas posibles el amor propio y la dignidad nacional de los ciudadanos de los territorios tomados, sin encontrar un serio obstáculo para su marcha triunfal. En una época de actividad mínima, vencen solo los países que pueden designar comandantes talentosos. Los casos de conquista sin derramamiento de sangre coinciden generalmente con una época de menor actividad del Sol. La historia de la política colonial de Europa confirma muy bien esta regla. En estos momentos sorprende particularmente al historiador el hecho de que pueblos orgullosos de su pasado y fuertes en el presente toleran sumisa y tímidamente las enormes ofensas que les inflige el enemigo al apoderarse de fortalezas y ciudades y violar a las mujeres, pero sin generar ni una rebelión unificada ni un levantamiento general, siendo que una mínima tensión en la unanimidad de las masas podría barrer las guarniciones ocupadas y recuperar el honor perdido. Pero si el enemigo no se apresura a abandonar a tiempo el país derrotado, con la maduración de una época de máxima actividad empieza a resonar en el pueblo un rumor, al principio débil, pero que aumenta gradualmente, eso resuena, ¿no?, hasta que llegue el día en que todo el pueblo se levanta como uno solo contra el enemigo y lo expulsa fuera de los límites de su patria, que es básicamente también como lo estamos viendo ahora. Hay una respuesta a la gente a algo que pasó en el mínimo solar, en este caso 2020, y puede ser que estas ansias vayan creciendo gradualmente, como nos dice Chizevsky, y algo pase, ¿no?, en los próximos años. En el terreno de la política interior del Estado, las épocas de actividad mínima del Sol se caracterizan por un aplacamiento general de las pasiones políticas, una indiferencia relativa de las masas hacia la política, etc. En relación a este fenómeno surge uno de los rasgos psicológicos característicos de las épocas de mínima actividad, que se repite invariablemente durante muchos periodos históricos. La independencia y el alejamiento del poder estatal de las masas populares alcanzan su apogeo. Los gobiernos autocráticos se elevan hasta un punto culminante de desarrollo, el parlamentarismo se ve reducido a cero. Acordémonos que apogeo significa reducción, ¿no? Casi no hay movimientos o ansias. Y es cuando muchos gobiernos autocráticos se elevan porque no van a encontrar resistencia. ¿Okay? En esa época en que las masas populares se abocan al trabajo pacífico y aplacan las pasiones políticas que las agitaron en la época de máxima actividad, el poder estatal a veces queda solo de manera completamente mecánica en la conducción del gobierno. Sin sentir la influencia de la masa popular pacificada, el poder ya no obedece a las necesidades y demandas del país, o sea, no hay grupos que estén demandando nada. En esos momentos, los gobiernos autocráticos alcanzan el punto límite de su desarrollo y sin encontrar un contrapeso de sus acciones, obtienen la posibilidad de dictar leyes, a veces contrarias a las necesidades del pueblo que encabezan, y eso resuena muchísimo con 2020, ¿no? Al mismo tiempo llama la atención un fenómeno que se repite constantemente relacionado con el problema del líder y las masas. La indiferencia elemental de las masas hacia las cuestiones políticos-sociales y el, relacionado con ella, aumento de la arbitrariedad en el partido dirigente acarrean una serie de complicaciones, muchas de las cuales resultan completamente incomprensibles para el historiador. Uno de los ejemplos sorprendentes que caracteriza el estado psicológico de las masas en una época de mínima excitabilidad es la caída de actores sociales de su brillante pedestal de gloria y grandeza, en que habían sido puestos en una época de máxima actividad. O sea, que aquellos líderes que brillaron en un máximo solar como que se apagan en un mínimo, ¿no? Si esos derrotados, o sea, eso nos recuerda al señor T, mucho, ¿no? Si esos derrotados actores sociales o comandantes militares populares fueron promovidos en una época de máxima actividad y supieron adquirir poder sobre las masas en el momento en que estaban
cohesionadas, cuando su acción colectiva era comparable a la acción poderosa de un solo individuo, su caída en una época de mínima actividad representa un fenómeno completamente lógico y regular. Las masas se volvieron inertes, se dispersaron en partidos opuestos, y los que hace poco eran dioses y héroes ahora son cubiertos de injurias y blasfemias. En años de mínima actividad solar, la historia está llena de ejemplos de derrocamientos de líderes populares y sociales, que, como les comentamos anteriormente, el ejemplo mejor y más conocido sería el señor T acá en Estados Unidos, pero es ese presidente que se fue y ahora vuelve a resurgir, y qué coincidencia, está resurgiendo en tiempos de máximo solar. Pero bueno, hasta acá terminamos esta serie. Si tenés algún comentario, algún aporte a todo lo que hemos compartido, nos encantaría escucharlo, pero por ahora sería todo y nos vemos en la próxima. Si te gustó el contenido del canal, no olvides suscribirte, darle campanita para notificaciones, darle me gusta, comentar o compartir. Hasta la próxima.